Ahí podemos verificar, porfa, si podemos compartir. Profe, en equipo. ¿Joseph o Santiago? Es correcto. Joseph. No, yo sé, profe. Listo, entonces a Joseph lo voy a poner como operador. Listo, profe. Listo, ¿usted ahí ya puede compartir? Profe, listo. Yo creo que ya pueden Listo, ahí ya ver. se está viendo la pantalla de ustedes. Muy bien. Perfecto, profe. Entonces, buenas noches, compañeros, buenas noches. Nosotros vamos a exponer Buenas el tema de noches. backtracking. El integrante del grupo, Daniel Gómez, mi presente, y Santiago. Entonces, comencemos. ¿Qué es backtracking? Backtracking o búsqueda atrás, como su traducción en español lo diría, es una técnica de programación para hacer búsquedas a través de todas las configuraciones. Esto es como una definición demasiado técnica. Hablemos un poquito entonces más palabras coloquiales. Backtracking lo que nos permite es una posibilidad de hacer ciertas validaciones y si esas validaciones son correctas, seguimos haciendo lo que haga pues el algoritmo, o si no, tiene el estado particular de que se devuelve e intenta otra posibilidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando nosotros intentamos buscar alguna contraseña por algún método de algoritmo de fuerza bruta, lo que hacemos es probar todas las posibles permutaciones que se puedan dar dentro de algo. Si digamos que es una contraseña de 3 dígitos y los números, perdón, van del 1 al 9, pues tendríamos que probar cada uno de los 9 dígitos en cada una de las 3 posiciones para poder hallar como cuál es la contraseña correcta. Por medio de backtracking lo que nos permite es precisamente, si es un algoritmo de fuerza bruta, pero nos permite validar que si esta condición se cumple, puede continuar. Si no, se devuelve a un estado anterior, precisamente como lo muestra acá. Si falla, entonces en una condición se devuelve y después vuelve a validar. Esta entonces está bien, vuelve y pasa y así sucesivamente. Ya más adelante lo veremos con un ejemplo un poco más práctico. Entonces, backtracking se basa en la estructura de árbol y de ahí pues la importancia de que viéramos, que más o menos entendiéramos un poco el concepto de árbol antes de esta exposición. Entonces, backtracking se basa en una técnica de recursión intensiva para resolver problemas por etapas. Y esto hace un uso de un árbol de decisiones. Cuando se avanza cada etapa, se realiza una llamada recursiva y cuando se retrocede, lo que se hace es terminar el correspondiente proceso recursivo. Como les contaba ahora, si toda la validación que se da es correcta, pasaría al siguiente proceso. Si no, se devuelve, cambia su estado y después volvería a hacer la otra validación. Ya le doy el paso a Santiago, que ya nos va a explicar un poco más sobre eso. Bueno, muchachos, esta es la estructura de un árbol, ¿cierto? Que ya más o menos nos habíamos ubicado en la clase a lo que corresponde. Y, Joseph, déjame, te pido el control. De un... Listo, Santiago. Lento, pero listo. Eh, tenemos el nodo raíz y los nodos hijos de la izquierda y la derecha, que teniendo los valores que sean menores o iguales a raíz, al nodo padre, se van a la izquierda, si son mayores, se van hacia la derecha. Y se van extendiendo sus hijos en esa terminología, en ese concepto de si es menor o igual o es mayor. Y se van extendiendo esas raíces. Llegamos a un punto y nosotros debemos de evaluar si el dato que tiene un nodo hijo particular es el que estamos buscando dentro de nuestro algoritmo. Si no corresponde a ese valor, él tiene una búsqueda hacia atrás y busca nuevos caminos, por así decirlo, nuevas raíces para ir buscando los datos que necesitamos, ¿cierto? Digamos que ese ejemplo muestra, digamos, una suma posible que sea igual a 10, un subconjunto que sume 10. Vemos que cuando se van sumando, tenemos valores que no corresponden a lo que nosotros buscamos. Vamos acá con el 8, no lo encuentra, se devuelve, entonces tiene otro camino que estudiar, va por el 12, tiene unos hijos, los va evaluando, no los reconoce, entonces va haciendo una búsqueda hacia atrás. Si no encuentra los datos que necesitamos, se va devolviendo dentro de sus hijos. Hasta
a un camino que no se haya estudiado, por así decirlo, no se haya eh, visitado hasta que se encuentren los valores que necesitamos. El backtracking tiene una particularidad y es que cuando encuentra esos valores no termina ahí su proceso. Él sigue evaluando esos caminos hasta encontrar todas las soluciones posibles dentro del algoritmo. Ya a continuación, Daniel les explica un ejemplo más particular que se vea más visible. A ver, vamos a ver acá. Joseph, Santi, Yo sé, todavía no me permite darle. pero ya terminé. Ahí sí. Eso. Listo, Daniel, yo creo que ya lo tienes. listo. Bueno, a continuación vamos a ver unas características que representan al backtracking. Bueno, dice que se representan todas las posibilidades en un árbol, como nos explicó el compañero anteriormente. Esto significa que él va validando todas las posibilidades y se va expandiendo en tipo árbol. También se resuelve buscando la solución por árbol, o sea que él va desplazándose por las ramas y si encuentra la solución para allí, o bueno, como lo explica el compañero, también sigue buscando otro tipo de soluciones, o si no se devuelve. También dice que hay zonas que se evitan por no contener soluciones. A esto se le llama poda. Cuando un nodo muere, que enseguida más adelante voy a explicar eso, se le llama poda porque llega hasta ahí y él se devuelve y sigue buscando por otras ramas. También dice que la solución del problema se representa en una lista ordenada. ¿Por qué? Porque cada vez que un nodo se va expandiendo y va llegando a un nodo hoja, que es como el nodo, pues que un nodo vivo, que es donde está la solución o la posible solución, esto va quedando como en una lista ordenada. También dice que cada X sub i se escoge de un conjunto de candidatos. Como ya vimos anteriormente, backtracking lo que hace es tener candidatos y valida según el algoritmo, según las condiciones, si funciona o no funciona. Bueno, a cada lista se le llama estado y existen tres tipos de estados, que es el estado del problema, que es cuando están todos los nodos del árbol, el estado solución, que es cuando uno de los nodos cumple todas las condiciones, y el estado respuesta, que es el conjunto de todos los nodos que cumplen condiciones y da la respuesta al problema. Y bueno, ya dice que se trata de buscar estado solución del problema pues, para encontrar la solución. Yo sé, no, ya. Bueno, vemos tres tipos de nodos. Un nodo puede tener tres caminos. El primero es un nodo vivo, que es cuando se ha generado, que no tiene hijos, pero que sin embargo está todavía siendo validado. Este nodo puede pasar a ser un nodo muerto, que es el caso en que no sirva para la solución, o sea que no cumpla las condiciones que el propio algoritmo le tiene, o puede convertirse en un e-nodo o en un nodo de expansión, que como vemos acá, todos estos símbolos de interrogación son nodos de expansión que tienen dos hijos y que ya siguen pues validando. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un ejemplo, primero gráfico y luego mis compañeros le van a mostrar el código. Es un ejemplo que el objetivo es llenar el sudoku de forma ascendiente, del 1 al 4, ¿listo? Entonces hay que verificar. Vemos que en el primer campo iría un 1. Luego verificamos o sea, seguiría al 2, pero como no se puede poner, sube al 3. Ve que lo puede poner y continúa. Luego valida con el 4, no hay problema porque no está ni en la fila ni en su columna. Luego tenemos el 1 y aquí es donde evidenciamos el backtracking, porque a continuación seguiría el 2, pero vemos que no se puede dar, el 3 tampoco porque está en la misma columna y el 4 tampoco. Entonces, ¿qué hace backtracking? Borra el 1, o sea, da paso atrás, retrocediendo y cambiando la posibilidad y sigue pues solucionando. Bueno, este sudoku ya queda así solucionado. Y aquí al final vemos que otra de las características del backtracking es encontrar diferentes soluciones. Entonces lo que hace es devolverse e ir validando hasta cambiar un valor.
vemos que aquí cambia el 1, o sea que la solución ya va a ser distinta a la primera solución y terminamos de llenar el sudoku. Listo. Y ya acá estaría entonces de dónde nos referenciamos como para hacer esta exposición. Y a continuación entonces pasaría a mostrarles lo que tiene que ver con el código. ¿Cierto? Bueno, muchachos, acá les explico, digamos que básicamente cómo hice este algoritmo, ¿cierto? Como el compañero Daniel les explicó, implementamos el backtracking en una solución de Sudoku. ¿Qué pasa? Nosotros acá, espérame que no tenía el control. Listo. Nosotros por debajo, en nuestro algoritmo, quemamos ya unas matrices definidas. Tenemos unas matrices definidas como si fuera un sudoku. ¿Qué pasa? Nosotros referenciamos los espacios vacíos con ceros y ya los espacios definidos, obviamente, con los números. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hacemos esa implementación primero enviando esa matriz. Tenemos una matriz y dentro de la clase de backtracking tenemos esas implementaciones. La base de nuestro algoritmo es en ese método que se llama resolver sudoku. En el resolver sudoku recibe esa matriz que le enviamos desde el main e hicimos la implementación. Vamos a la variable x, la dimensión de la matriz para controlar más adelante cuáles son los números que vamos a implementar. Porque tenemos la posibilidad en nuestro algoritmo tomar matrices tipo 2 por 2 o 3 por 3. Mirando, digamos, la dimensión de esa matriz, la vamos a implementar. Entonces, digamos, si va a ser una matriz, perdón, 4 por 4, va a tener números del 1 al 4, como es un sudoku, como lo explicó Daniel. Si va a ser una matriz 9 por 9, van a ir los números del 1 al 9 y se van a validar, digamos, cada subconjunto. Voy a correr este programa ahí. Joseph, venga que yo lo tengo acá en mi programa Listo, Santi. para yo proyectar lo que yo lo tengo acá. Profe, ¿me puede poner como hospedador, por favor? Santi, intenta porfa si puedes No compartir. me funciona. Pues me dice que... Ah, bueno, ahora sí. Listo. Ahora sí tenemos este código. Lo voy a correr con esa matriz 4x4 como les comentaba. Eh, listo, entonces dentro de nuestra clase del backtracking llevamos esa matriz por defecto. La dimensión, que en este caso la dimensión de esta matriz es 4, pero entonces en X vamos a guardar el valor de 5. Sabemos que X vale 5. Llevamos una fila que inicia en 0 hasta la dimensión de la matriz, en este caso de 0 hasta 4. Va a evaluar los valores de 0, 1, 2 y 3. Como sabemos lo hace un for, ¿cierto? Entonces así pasa con el ciclo de fila, el ciclo de columna. En ese momento ellos tienen un valor en este momento de 0, fila vale 0 y columna vale 0. Si la matriz en la posición 0, 0 es igual a 0, es decir, si está vacía, esta parte de acá, si está vacía, entonces va a ingresar un nuevo ciclo que va en un rango de 1 a x, de 1 hasta 5. Entonces, ¿qué valores va a tomar? 1, 2, 3 y 4, como les había mencionado. Acá hacemos ya a otro método que es self.esVálido. Vamos a enviar la matriz que tenemos, la fila, la columna y el número. La fila y la columna valen 0 en este momento y número tiene un valor de 1. Vamos a hacer esa llamada a este método y este método es el que nos va a evaluar si en esa posición de la matriz se puede implementar número. ¿Qué pasa? Tenemos otros métodos que los vamos a llamar, que es el self.contiene en fila, el contiene en columna y el contiene en caja. ¿Qué pasa?
estos métodos van a retornar valores booleanos y si alguno de ellos tiene un valor verdadero, se va a cambiar, pues se va a hacer su inverso, se va a decir que es falso, lo que no se puede implementar en esa posición de la matriz. Pero ¿qué pasa? Implementamos en contiene fila, enviamos la matriz, la fila que la traemos, la llevamos en es válido. Voy a poner y acá nos vamos para contiene en fila, traemos la matriz, la fila que vale 0 y el número vale 1. Tenemos un rango de 1 hasta la dimensión de la matriz, es decir, de 1 hasta 4, de 0 hasta 4, perdón. Si la matriz en la fila que vale 0, en 0, en la posición 0, 0 es igual al número, es igual a 1, va a retornar true. Sabemos que en la 0, 0 es igual a 0. Entonces, no Santi, entra el qué ciclo. pena. El tiempo. Listo, voy corriendo. Válida en la 01, no cumple, en la 02, en la 03, en la 02, en la 03, no cumple, entonces retorna un falso. Hace lo mismo en cada uno de la columna, enviando esta vez por parámetro la columna, y acá hacemos la validación dentro de contiene en la caja, ese subconjunto. Si en ese subconjunto está el número, también retorna un verdadero o un falso. Llegado a eso, si el resultado es verdadero, es un true dentro de este método, va a continuar y va a asignar ese número en la posición de la matriz. Llegado el caso de que no, va a finalizar, no va a entrar ese y va a aumentar el número, va a evaluar otro número, en este caso el 2, y así sucesivamente va a ir evaluando todos los números que se pueda ubicar en cada una de las posiciones de la matriz. Primero dentro de la caja, primero dentro de la fila, perdón, después dentro de la columna y por último en la caja. Va a ir avanzando sucesivamente y en este algoritmo hacemos la implementación de recursividad. ¿Qué es la recursividad? Llamar a su mismo método, tener un método y llamarlo a sí mismo. ¿Qué pasa? Tenemos resolver sudoku y acá estamos mandando una matriz. Como ya hicimos la asignación, le estamos diciendo a ese método, vuélvame y mándeme la matriz, pero ya con un valor asignado. Y lo va a ir evaluando en la forma de árbol. Esa matriz va a estar dentro de ese, por así decirlo, dentro del nodo e ir evaluando esas posiciones. Llegado el caso en que en un momento no se pueda ubicar en esa posición de la matriz dicho número, se va a venir y va a validar que no se puede. Si es verdadero, va a retornar un true. Si no, va a asignar un falso y se va a devolver. Se va a devolver esa recursividad y va a evaluar por otro camino. ¿Qué pasa? Acá tenemos 3 tipos de soluciones para este sudoku. Este sudoku tiene 3 tipos de soluciones. También tenemos otros, vamos a probar con otro sudoku, vamos a la matriz 4 que tenemos quemada acá por defecto. Cuando la corremos, tenemos 2 soluciones a estas soluciones que corresponden a esta matriz. Y así básicamente es como va a funcionar ese backtracking con el método de recursividad. Ir invocando su mismo método, pero llevando dentro del mismo valores distintos. Y cuando se llega a un punto donde se tiene la solución, se va a ir devolviendo hasta tal punto que se puedan tener diferentes métodos de soluciones. Básicamente, esto sería como la implementación que hicimos en forma de sudoku, diferentes formas que hicimos y pues ya la parte visual que se ve así, digamos, este método de imprimir sudoku, pero no es como tan relevante. No sé. Yo creo que sería todo. Es correcto. No sé Dale, de Jess. pronto, profe, si vamos a dar el espacio como para preguntas o si al final. Sí, muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, me ha parecido todo muy claro, muy buena exposición, muchachos. Felicitaciones, muchas gracias por su espacio y pues se notó muy bien también el control de tiempo porque pues sí estaban casi por excederse en el tiempo. Pero bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bien, pues creo que no hay pregunta. Está claro. Muy bien, muy claro. Les agradezco mucho. Gracias, me devolvieron el rol de Y profe, operador.
Señor. Ya te lo devolví y yo creo que ya los otros compañeros deberían poder también compartir pantalla sin problema. ¿Cierto que sí? Ahí ya deberían poder compartir sin Sí, problema. sí, ya pueden compartir. Profe, Listo. por si en algún momento de pronto te vuelve a pasar, ahí en el share screen hay una flechita que te aparece como apuntando hacia arriba. En esa flechita, cuando uno le da clic, aparecen dos opciones. Y como tal, pues la que te establecí como para eso era múltiple users o algo así. La segunda opción que dice como múltiples usuarios. Ah, con razón, a mí no me aparece. Pues en la flechita, sí. Dice un participante puede compartir, varios participantes pueden compartir de forma Es simultánea. correcto. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Gracias, Santiago, muy amable. Gracias por la No hay de qué, profe. aclaración. Listo, muchachos. Entonces, Gracias. le reitero, perdón. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por su exposición, muchachos. Continuaría con Suffix 3, Juan Camilo Marín. Juan Camilo. ¿Alguien más estaba diciendo algo? Perdón. Juan Camilo. Buenas noches, hola. No, señor, veía que tenía el micrófono activo y lo veo activo, pero no se le escucha. Profe, ¿qué tal ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí, señor. Listo, ok, profe. Déjeme, yo comparto la pantalla y... Muy bien, ¿no? Bueno, espera un momentico, profe. Ya le comparto. Listo. ¿Listo? Ahí Adelante. ya. Listo, profe. Bueno, entonces... se ve se ven las diapositivas, ¿cierto? ¿Se ven? Sí, Sí, sí. señor. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Camilo Marín Vélez y mi tema es... mi nombre es Juan Camilo Marín Vélez y mi tema es árbol de sufijos. Bien, entonces, ¿qué es un árbol de sufijos? El árbol de sufijos es un software libre que genera un árbol de sufijo para una palabra dada. Las llaves serán mantenidas en orden lexicográfico, derivándose de que los sufijos como tal son partículas que se añaden al final de algunas u otras para formar palabras nuevas. Los árboles de sufijos también se han utilizado para detectar plagios simplemente concatenando las cadenas involucradas y buscando cadenas suficientemente largas que ocurren en más de uno de ellos, ya que los árboles de sufijos constituyen una estructura de datos bien entendida, extensa y pues con potencialmente muchas aplicaciones en el lenguaje procesado. Un árbol de sufijos es una estructura de datos construida a partir de un texto cuyo tamaño es una función lineal de la longitud del texto y que también puede ser construido en tiempo lineal. Como hay un ejemplo aquí, que es lavadero, tendero, comedor, recibidor, panadería, relojería. Estos son los sufijos. ¿Qué hace un árbol de sufijos? Lo que hace es que va desbaratando, por así decirlo, las palabras y va realizando un árbol y en cada nodo le asigna, en cada nodo se asigna un sufijo a la palabra dada. Entonces, como vemos aquí, este es un ejemplo en inglés, pero dadas las siguientes cadenas, cadena 1, cat ate cheese, mouse ate cheese 2, kite ate mouse 2, estas son cadenas, esto es un string de varios caracteres. Entonces, lo que hace el árbol de sufijos es agarrar cada palabra de la oración y la distribuye en estos nodos a partir de la raíz y esta va elaborando otros hijos en los cuales va distribuyendo las palabras de las oraciones. Entonces se va extendiendo hasta que ya se completen todas las oraciones. El tamaño es lineal en la longitud del texto y puede ir desde unos 25 a 30 bytes por carácter de texto. Es bastante claro a partir de una simple caracterización de la estructura. O sea, se puede construir en tiempo lineal y hay situaciones en donde se espera que muchas búsquedas de un texto que sea muy largo permitan la coincidencia de que X patrones diferentes se vayan construyendo con una cadena de longitud
Y, una cadena de longitud cualquiera. La capacidad es un papel crucial en algunas técnicas de comprensión del árbol de sufijos, ya que en algunas instancias los árboles de sufijos dan un ordenamiento comprimido de todos los sufijos, por lo que los pasos son muy abstractos para construir un árbol de sufijos, ya que todas las palabras se hacen individuales y hay un orden comprimido. Entonces, ya pasando al lado de historia, los árboles de sufijo fueron creados por Eugene Myers. Estos arreglos han sido grandes recursos para el alineamiento de las secuencias de ADN y la comprensión de datos, y dentro del campo de la bioinformática. Los sufijos tuvieron varias mejoras a partir del 2004. Se atribuye que Myers fue el de la creación de los árboles de sufijos, pero el concepto fue introducido por primera vez por Wiener en el 1973, en donde Wiener almacenó en su TRIE un identificador de prefijo para cada posición. Es decir, una cadena corta que comienza en I y aparece y que cada nodo aparece una sola vez en un orden predeterminado a raíz de en cada raíz que se forma. Donald Knuth caracterizó este último como el algoritmo del año y reprodujo los resultados de Wiener en una forma simplificada y más elegante, introduciendo el término de árbol de posición. Entonces, la aplicación y uso. Este arreglo puede ser usado como un índice para hallar rápidamente todas las ocurrencias dentro de una subcadena. Hallar todas las ocurrencias de un patrón es equivalente a hallar todo sufijo que empiece con la subcadena. Por ejemplo, aquí se tiene la palabra Mississippi desde la raíz y entonces los hijos ya van distribuyendo las sílabas. Pi, si, pi, Sisipi, y así se va distribuyendo, creando un arreglo que al mismo tiempo es lo que conforma el árbol. Como un ejemplo de la aplicación, cuando hay una identificación de un sospechoso en una escena de un crimen, se guarda una secuencia que fuera como, digamos, por ejemplo, un intervalo de ADN de cada persona que es sospechosa, y luego el intervalo es aislado con fiabilidad mediante una reacción en cadena polimerasa, el proceso usado para hacer copias de un intervalo de ADN. Sirve para guardar los sufijos de un conjunto de textos, forma conceptualmente caracteres de textos y concatena cadenas resultantes para generar un árbol de sufijos de una cadena resultante. Algunas consecuencias que hay que marcar del árbol de sufijos es que tendrá una hoja por cada sufijo de la cadena concatenada y se construye en tiempo proporcional a la suma de las longitudes de todos los textos. Y los números de hojas pueden sustituirse por un par de números, uno identificando el texto al que pertenecen y el otro a la posición de inicio en este texto. Entonces ya pasando al código, que tengo de ejemplo. No puedo. Debes dejar de compartir o darle otra vez en compartir para que compartas. Ya. Esa es la aplicación. Listo. Entonces, este es el código que elaboré. Sin embargo, tuve un percance, no pude encontrar la solución a este error, que es ambiguo. Lo he intentado modificar de todas formas, pero no me pudo resultar, así que no me dio tiempo para que se ejecutara correctamente. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que se estructura un nodo y se hace un menú. Entonces, aquí se crea el menú y te da la bienvenida y te dice que puedes insertar un nuevo sufijo. La idea es que uno inserta un sufijo de una palabra y entonces ya a medida que se va insertando, el árbol se va llenando. Por eso tiene la opción de mostrar el árbol de sufijos. Entonces, cuando uno digita el sufijo, aquí se ingresan los datos y aquí en el caso 2, se muestra el árbol como tal. Entonces, mientras
mientras no se dé la opción 3, se va a ir llenando de sufijos, porque la opción 3 es salir. Este árbol se irá llenando de muchos sufijos y se va a ir extendiendo. Entonces, aquí es donde se crea el sufijo, se hace un dato, se hace el nuevo nodo para que se mueva a la derecha y otro a la izquierda. Aquí se inserta en el árbol el nodo, donde iría el sufijo. Aquí se muestra. Y aquí es donde se iría a mostrar, si al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, la idea principal era que yo ingresara una palabra, como por ejemplo banana, y que haría la forma de ingresar el sufijo. Entonces, si yo ingreso a banana, ya se va formando un árbol en el que por cada nodo se va mostrando una sílaba. Se iría mostrando ba, después na y después la segunda na. Y se iría creando un árbol a partir de los sufijos posibles que pueda elaborar el árbol como tal. Entonces, sí, profe, ese es el tema de la exposición de árbol de sufijos. Muy bien, Juan Camilo, tengo una pregunta. ¿Cómo hace la implementación para poder saber que NEA es una banana, por ejemplo, que NEA es una sílaba? Por ejemplo, que va es una sílaba y que no es van, sino va solamente. La idea, profe, es que la idea que yo tenía para implementarlo como tal es que uno manualmente ingresara los sufijos, ¿cierto? Ya en un caso hipotético donde sí se presente como tal eso, tendría que programarse de tal manera que se lea que la palabra sea que se separa automáticamente la palabra. O sea, ¿me entiende? Como digamos, que el código pueda romper la palabra como tal, sea banana. Entonces, si uno ingresa ban y deja las otras letras aparte, entonces sería incorrecto. El sistema no lo permitiría. Pero como tal, el árbol de sufijos se daría a la tarea de que si uno lo quiere programar de tal forma, se hagan nuevos nodos a raíz de las letras y no de las sílabas, por así decirlo. Pero la gran mayoría de árboles de sufijos se hacen a través de sílabas. Perfecto. Muchas gracias por la claridad. Muy bien, Juan. No tengo más preguntas. Muy buena exposición. También muy completa. Ya pues detalles menores el funcionamiento de la aplicación. Usted le hizo C++, ¿cierto? Sí, C++. Tuve ese percance al final. No entiendo por qué, pero no puedo encontrar una solución. Ok, no, pues de pronto si usted gusta en otro momento con mayor detenimiento, podríamos, pues si usted gusta revisar qué le ocurriría, pero pues ya por ahora me parece que está bien, pues está bien hecha la exposición. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Yo no es una duda, yo creo que es por el Replit, porque por ejemplo la implementación mía yo la hice en Java y en Replit tampoco me la corría, y es porque algunas librerías no corren totalmente, entonces puede ser eso. Sí, porque mire, por ejemplo, mire, esta librería aquí, conio.h, la intenté ingresar, ¿cierto? En todo el código, pero al hacerlo me salían muchos más errores. Entonces ya al quitarlo, solo me salían estos errores al final. Pero yo ahí de pronto hago alguna pequeña observación, y es que si estás intentando una librería .h es de C. Como tal, las librerías de C++ tienen un nombre que es similar, pero diferente a su vez. Puede ser de pronto por eso, no sé si de pronto miraste esa parte. O demás que no era necesario ingresar las librerías y solo estaba bien con el namespace. Puede haber sido eso, pero es que yo tengo la manía de incluir las librerías de una vez. Les voy a colocar en el chat, implementar. Otro software que les puede servir para hacer implementaciones así como Replit, se llama OnlineGDB. Y ese es hecho para C y C++. De pronto, si ustedes lo pueden utilizar, y creo que para Java sirve también, pues para que lo puedan utilizar en lugar de Replit, por si de pronto les siguen molestando, de pronto por ahí puede que les funcione. Listo, profe. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Seguiríamos con Santiago Agudelo, Juan Fernando, en estructuras de conjetura. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, señor. Buenas noches. Ya ven la pantalla. Sí, correcto. Sí, señor. Listo, bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan Fernando Jaramillo y el de mi compañero Santiago Agudelo Tamayo. Nuestro tema es estructura de datos para conjuntos disjuntos, qué pena. Nuestro compañero entonces empezaría con la exposición, pero espérate que no me deja. Ahí ya. Bueno, muy buenas noches. Buenas Una noches. estructura de datos disjuntos, de conjuntos disjuntos, perdón, es una estructura de datos que mantiene un conjunto de elementos fraccionados en un número de conjuntos disjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que los conjuntos no se solapan entre sí. Seguí, por favor. Bueno, esta estructura de datos tiene tres funciones importantes, pues para crear el algoritmo, que es crear conjunto, que esta función crea un conjunto con un elemento dado. Esta sería pues la función como más normal que se utiliza. Seguí. Buscar, la función buscar. Esta función determina a cuál subconjunto pertenece un elemento. Ya ahorita más adelante les explico a qué se refiere esto. Esta operación también sirve para verificar si dos elementos están en un mismo conjunto. Y unir, que como su nombre lo dice, pues une dos subconjuntos en uno solo. Seguí, por favor. Bueno, aquí les voy a explicar a qué me refería con lo de que determina a cuál subconjunto pertenece. Por ejemplo, aquí está un conjunto que está el número 6, el número 7 y el número 3. Y al ejecutar la función buscar el número 3, no nos arroja el 3, sino que nos arroja el número 6, porque el número 6 es el padre de ese conjunto. Ya mi compañero les va a explicar como el paso a paso de lo que hace el algoritmo. Bueno, ya nosotros lastimosamente no pudimos, o sea, sí encontramos código y lo tratamos de que se fuera funcional, pero no nos funcionó como a cabalidad, entonces vimos que no podíamos como mostrar algo incompleto, ¿cierto? En este caso lo que quisimos mostrar fue como el funcionamiento en sí de lo que es el proceso y esa sería como la explicación. Tendríamos entonces las siguientes funciones, que sería makeSet, que haría lo que es crear entonces lo que son los conjuntos. Para este caso se hizo pues la función en 6 ocasiones. Sería entonces para crear los 6 conjuntos que estamos visualizando en este momento. La función join lo que haría sería como crear o unir lo que son los subconjuntos en un nuevo conjunto. Eso es lo que haría pues lo que es esa función de join. Y la función de find lo que haría es buscar el elemento y lo que mostraría es el padre o el representante, se le puede decir también, de ese subconjunto. Entonces el funcionamiento sería algo así, lo quise simular como en PowerPoint. Sería join 1, 2, lo que haría es, nos crea entonces un conjunto con los subconjuntos 1 y 2 y el representante o padre sería entonces el número 1. Ejecutamos entonces la función join 1, 3 y lo que haría es, a ese conjunto le agregaría el subconjunto 3 y el número 1 seguiría siendo entonces el representante de ese conjunto. Ahora vendría entonces la función find, que lo que haría es buscar el número 3 y nos debería entonces arrojar o entregar como respuesta lo que es el representante de ese conjunto, que para este caso sería el número 1. Continuaría entonces el join 4.6, lo mismo, selecciona entonces esos dos subconjuntos de 4 y 6 y los une en un nuevo conjunto, donde el representante para este caso sería el número 4, y después lo que haría es ejecutar el find 6, que sería lo mismo que vimos ahora. Busca el elemento número 6 y nos arroja entonces el número 4 como representante de ese conjunto. Lo mismo se sucedería entonces para el join 5.1, une a ese conjunto, el subconjunto número 5, y continúa siendo entonces el número 1 como el representante. Ocurriría lo mismo con el find 5.1, donde busca el elemento número 5 y nos arroja como representante el número 1.
Santiago. Entonces ya ahí pues quedarían formados dos conjuntos disjuntos y pues profe, estuvimos buscando más o menos dónde se implementaba este código y me apareció, pues la verdad no entendí mucho, pero me apareció que la librería BusGraph Library, que es como una librería online, lo implementa y es que para su funcionalidad de componentes con extras incrementales. Pues la verdad no entendí mucho eso, pues a qué se refiere. Y también sirve para darse cuenta si al añadir una arista entre dos vértices se forma un ciclo. Y listo, profesor, eso sería todo. Muy bien, muchachos. Bueno, pues de pronto por aclararles, ¿no? En cuanto a implementación, supónganse ustedes que estas estructuras de conjetura le pueden servir para lo siguiente. Supónganse que usted tiene núcleos familiares. Usted pone la familia con pues, las personas de la familia. Y supóngase que usted, pues estamos hablando de una institución educativa. Tiene el estudiante que tiene, pues por ejemplo, tienen estudiantes hermanos o tiene un estudiante solo y entonces usted tiene los hermanos con el padre. Entonces usted lo que quiere buscar son los acudientes. Entonces para recurrir a los acudientes recorre una estructura de este tipo, en la que usted va y consulta al hijo en la estructura de conjetura y en la estructura de conjetura le sale el representante que sería, supongamos, el padre. Para eso le puede, pues esto sería como una aplicación, ¿cierto? De la vida real, pero pues de resto, en la explicación que ustedes hicieron adecuada, pues sí, lástima, pues faltó como hacer una implementación en código para poder ver este tipo de estructuras de conjetura, pero pues bien tiempo, pues bastante rápidos ustedes, ¿no? Pues estuvo bien la implementación. ¿Hay alguna duda? Qué pena, estuvimos buscando varios códigos y en varias partes aparece, pero no, o sea, no nos ejecuta. No sabemos por qué. Ah, ok. De pronto, pues por el replit o por la implementación, ¿cierto? Pudo haber sido eso. Bien. Básicamente, pues es eso la exposición de ustedes. Si hay alguna duda, alguna pregunta al respecto. Profe, sí, Señor. yo tengo de pronto una inquietud. ¿De qué depende que un subconjunto sea el representante de otros? Yo creo que pues, ahí depende del criterio que se establezca, ¿cierto? Entonces ya me corregirán de pronto pues, los muchachos que expusieron. Uno de los criterios fundamentales es cuando usted lo escoge como primer elemento en el subconjunto. Quedaría siendo representante. Pero de otro modo, ya pues dependiendo del criterio que uno quiera establecer. Perfecto, profe, gracias. Listo, con gusto. Con gusto, yo sé. Listo, muchachos. Seguiríamos con árboles, AVL, Carlos Andrés Figueroa, Sebastián Hurtado. ¿Me escuchan? Sí, señor. Fuerte. Listo. Ajá, ok. Listo. Entonces dice así. Si están viendo la presentación. Sí, señor. ¿Qué es un árbol AVL? Listo, perfecto. Listo, entonces, como el tema de nosotros son los árboles AVL. Mi compañero Carlos Andrés y mi persona Sebastián Hurtado vamos a comentarles respecto al tema. ¿Qué es un árbol AVL? Como nos había explicado el profesor con anterioridad, es un tipo de árbol binario que obviamente tiene que cumplir las reglas de que un padre no puede tener más de 2 hijos y que cumplir el filtro de que los mayores van por la derecha y los menores van por la izquierda. El porqué de AVL se debe a que fue creado por dos matemáticos rusos, Georgy Alison Belsky y Yevgeny Landis. Eso es por las siglas de AVL. Y los árboles AVL son una optimización de los árboles BST, Binary Search Tree, los árboles de búsqueda binaria. Las características principales de los árboles AVL, fuera de las que tienen que cumplir como árbol binario, la particularidad única de los árboles AVL es que un árbol AVL siempre tiene que estar balanceado o en equilibrio. Por eso reciben otro nombre como árboles de búsqueda binaria autobalanceables. Ya les voy a comentar al respecto qué significa eso del equilibrio. El equilibrio o balanceo en un árbol se determina
por el medio de un cálculo de una variable llamada el factor de balance o factor de equilibrio. Ese cálculo es la resta de la altura derecha sobre la altura izquierda. Y esa diferencia no puede ser mayor a una unidad. Esa diferencia solo puede dar valores entre 0, 1 y -1. Si se llega a dar una diferencia diferente a esos valores, hay que rebalancear el árbol. ¿Qué significan esos valores? Que si el factor de balance da -1, el árbol está cargado hacia la izquierda. Si es de 0, quiere decir que tiene la misma cantidad de nodos, tanto izquierda como a la derecha. Y si es de 1, está más cargado hacia la derecha. Cabe aclarar de que cada nodo internamente fuera del dato almacena por dentro su factor de equilibrio o factor de balance. ¿Qué se necesita para balancear un árbol AVL? Cuando un árbol AVL no está balanceado, se debe ejecutar un conjunto de pasos que se llaman rotaciones y se presentan en dos situaciones específicas. Si los signos del cálculo del factor de balance son iguales, se hace una rotación simple, y si son diferentes, se hace una rotación doble. Y dentro de estas mismas existen dos. Si el signo es positivo, se hace una rotación simple a la izquierda. Si es negativo, una rotación simple a la derecha. Y ya, por el caso contrario, si da positivo o negativo, se hace una rotación doble a la izquierda, o conocida también como derecha-izquierda. Y de lo contrario, simple a la derecha y es de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir la rotación doble? La rotación doble, por ejemplo, la de doble a la izquierda, es que primero tienes que hacer una rotación simple a la derecha y luego se hace una rotación simple a la izquierda ya de todo el árbol que queda. Y ya pasa lo contrario con la doble a la derecha. Ya mi compañero Carlos Andrés les va a explicar más a fondo sobre la rotación. Listo. Entonces, continuando con lo que decía el compañero, en los árboles ABL es una optimización y en el cual vamos a encontrar que hay 5 particularidades. 4 de ellas son 2 tipos de rotación y la otra sería el balanceo, como lo mencionaba el compañero Sebastián. De resto, es prácticamente el mismo árbol binario que vimos pues, en clases anteriores con el profesor. Entonces acá para explicarle más o menos cómo es la rotación simple, que es la primera que se utiliza, aquí podemos ver 2 árboles que el de la izquierda está completamente desequilibrado y para hacer una rotación simple lo que estamos haciendo es que el nodo que representa la B, que en este caso es la raíz de ese árbol, va a pasar a ser un hijo rotando hacia la derecha y en este caso el hijo que era el nodo A va a pasar a ser el nuevo nodo raíz del árbol, que en este caso va a ser el padre del nodo que anteriormente era la raíz. Listo, Sebas, puedes pasar a la otra. De igual manera aplicaría para la siguiente rotación. En este caso sería pues en un caso contrario que sería una rotación a la izquierda, en el cual tenemos una sobrecarga del árbol y vemos que está desbalanceado hacia su lado derecho. Y en este caso se haría una rotación hacia la izquierda pasando la raíz P a ser un hijo y la X que sería el hijo de P, en este caso pasaría a ser nuevamente la raíz del nuevo árbol y así quedaría completamente balanceado en este caso. Dale la otra, Sebas. Listo, entonces en un árbol ABL encontramos estas tres operaciones que son pues como las más básicas, aplican exactamente igual para un árbol binario, es exactamente lo mismo. La operación de inserción de un nodo, de eliminar un nodo o de buscar un nodo. La diferencia radica en que al ejecutar una inserción o una eliminación de un nodo, siempre se va a ejecutar como acto siguiente el balanceo, que es la particularidad de este tipo de árbol ABL, ya que al insertarlo, él automáticamente ingresa el nodo como si fuera un árbol binario común y corriente, y si encuentra un balanceo, al ejecutar automáticamente la función del equilibrado del balanceo, él inmediatamente le aplica según las operaciones que mencionamos anteriormente, que es el factor de equilibrio, aplicaría los giros correspondientes a los nodos para que
el árbol se balancee automáticamente. Listo. Dale con la otra, Sebas. Entonces, básicamente, con lo que les había mencionado anteriormente, el balanceo del árbol ABL lo que busca es equilibrar las cargas en todas sus ramas. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que un árbol vacío es un árbol ABL porque pues, no tiene ninguna sobrecarga para alguna de las ramas al estar vacío. Y un árbol completamente lleno, que incluso esta era una de las preguntas del examen, sería también un árbol ABL porque estaría completamente todos los nodos a un mismo nivel. Dale la siguiente, Sebas. Bueno, Entonces, ya en este caso, vamos a aquí, mostrar un cortico video que el grabó código. Sebas, que es en un cuaderno explicando gráficamente para que sea más entendible, porque viéndolo pues, visualmente se entiende mucho más cómo es el tema del balanceo. Profe, queríamos preguntar si el video es más bien largo, entonces por eso o mostramos el código de una vez o podemos mostrar el video también, porque es más bien largo porque se muestra el proceso y la comparativa de un árbol binario normal, insertando 7 valores y buscando un valor. Y se hace ese mismo árbol como ABL y buscando el mismo valor para ver la eficiencia comparando el binario normal con el AVL. ¿Cuánto tarda el video? Son más o menos 15 minutos. Uy, es bastante largo. No, pues yo le decía que de pronto le aumentara la velocidad, pero sí es bastante larguito. Si quiere, pues inicialmente, solamente lo podría mostrar. Sí, No, mostremos los sí primeros minuticos porque como, se hace el paso a paso. Se hace paso a paso. Claro. Profe, como ¿nos para pueden que se compartir el entienda cómo video? se hace el cálculo, que es Sí, como lo más ese, importante. ajá, aquí se hace, pues se crea el árbol binario común y corriente y luego se hace también como AVL, paso por paso con el cálculo del factor de balance. Sebas, mostremos hasta el primer giro para que pues, Eso, se pueda entender cómo se hace la Bueno, operación, listo. eso muy bien, para que una no se parte haga muy extenso. sería genial. Mientras tanto, No se William escucha el decía, audio, Sebas. ¿No se escucha el audio? no, pues si usted se lo sabe, podría irlo narrando. Bueno, En la entonces... de compartir le tiene que poner compartir sonido de la pantalla. Exacto. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momentito. Sí, señor, adelante. Don William decía algo, ahora le pongo la mano. Mientras comparte, Carlos, mientras comparte Sí, Sebastián. profe, no, que si no daba Ahora por sí el se oye. tiempo, si no daba por el tiempo del video, que Entonces, nos compartieran el enlace del video. también, que sí se puede compartir el enlace del video. ¿Usted lo tiene en dónde? ¿YouTube lo tienen de pronto? No, lo tengo, como yo lo grabé con el celular, lo tengo descargado. Lo subiría. Me dicen si ahí sí se oye. Como los que tenemos en la parte de acá, Sí, Sí, ahí sí se vamos a oye. hacer la demostración sí se oye, sí, señor. de cómo sería, cómo se ve, qué es la diferencia de eficiencia entre un árbol binario y un árbol ABL. Entonces empezaremos haciendo la construcción del árbol binario normal. Listo, entonces tenemos el 10, luego viene el 100 a la derecha ya que es mayor que el 10, luego viene el 20 que es mayor que el 10 pero menor que el 100 va a la izquierda, viene el 80, 80 mayor a 10 menor que 100 mayor que 20, viene el 80, viene el 40 mayor a 10 menor a 100 mayor que 20 menor que el 80, va a la izquierda. Viene el 15 mayor a 10 menor que 100 menor a 20, va por aquí a la izquierda del 20. Y por último viene el 70 mayor a 10 menor a 100 mayor a 20 menor que 80 mayor que el 40 y ya por aquí. Y en este caso hagamos el ejemplo por decir así, buscando el último que entró que fue el 70. Entonces vemos aquí que nos consume 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones para llegar al nodo que queremos, para llegar a este. En un árbol binario normal,
nos traga 5 pasos. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos mismos números, pero creándolo de manera ABL. Entonces tenemos aquí, vamos a insertar el 10. Insertamos el 10. Cada que se inserta un nodo hay que hacer la respectiva validación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como no tenemos ningún nodo a la izquierda ni a la derecha como hijos, por ahora su factor de balance va a ser 0. ¿Cierto? Sí. Listo. Luego insertamos el 100, cumpliendo con las reglas normales de los árboles binarios. Como es mayor, le iría a la derecha. Aquí volvemos a hacer la validación. Listo. El 10 ya sí tiene 1 a la derecha y no tiene ninguno a la izquierda. 1 menos 0 da 1. Ese sería su factor de balance en este momento. Y el 100, como no tiene nada, su factor de balance sería 0. ¿Cierto? Ahora viene el 20. El 20 es mayor que el 10, pero menor al 10. Se supone que va aquí a la izquierda, el 20. Pero ¿qué tenemos aquí? Ya se nos presenta la primera situación. ¿Qué pasa aquí? No es por cada nodo que inserte hay que hacer la validación nuevamente. Entonces tenemos aquí en el 10, 1, 2 y nada a la izquierda. Entonces tenemos ya el factor de balance en este nodo 10 es de 2. En el 100 el factor de balance cambió a menos 1. ¿Por qué? Porque no tiene nada a la derecha, entonces 0. A la izquierda tiene 1, 0, menos 1, menos 1. Y el 20 tiene 0. ¿Cierto? Como aquí ya tenemos un 2, esto no cumple con las reglas que debe tener un árbol ABL. Hay que hacer un balanceo. ¿Y qué ocurre? Como aquí tenemos la situación de que tenemos un positivo y un negativo, hay que hacer un balanceo, una rotación doble a la izquierda. ¿Qué quiere decir doble a la izquierda? Que se hace primero una rotación simple a la derecha y luego una rotación simple a la izquierda. Entonces el árbol nos quedaría así. Primero se hace la rotación simple a la derecha, entonces nos queda 10 con el 100 aquí, perdón, con el 20 y el 100 aquí. Ahí ven que aún sigue desbalanceado. Así a ojo de una se ve que todavía sigue desbalanceado. Lo que ocurre es que como nos falta todavía hacer la rotación a la izquierda, queda de la siguiente manera. Y observen que ya si hacemos la respectiva validación, ya debe estar balanceado en el momento. Entonces tenemos que aquí uno a los dos lados, en este caso es 0, 0 porque no hay nada y 0 porque no hay nada. El árbol está balanceado. Pero, profe, ahí es, pues, ese fue el primer caso de desbalanceos que tuvo el árbol. Al final, con el árbol completo se presenta otra situación más adelante, pero al final, haciendo la búsqueda del mismo valor del 70, el árbol binario normal lo hizo en 5 pasos y el árbol AVL lo hace en 3. Ah, súper, excelente. ¿Puede colocar la imagen de cómo quedaría solamente ya el árbol final? Sí, Sí, profesa, claro. te la vamos a mostrar apenas expliquemos el código. Vamos a Ah, mostrar bueno. una comparación entre los dos, entre cómo sería un árbol ABL y cómo sería un árbol Ok. normal. Listo. Entonces, si El gustan. final quedaría así. Ah, súper. El Sí, queda final muy es bien. este. Esta es la última parte. Izquierda. Aquí.
80, 100, y el 70. Ese es el árbol final, ¿cierto? Ahora miremos, vamos a buscar el 70. Con el árbol binario común y corriente nos dio 5 iteraciones. En cambio, con el ABL nos toma 1, 2, Ya, 3 profesor, lo que queríamos mostrar como el video entero era todo el proceso. Ahí viene el árbol final, lo hacen 3 iteraciones. Excelente. Y ya mi compañero pasará a explicarles el código. Bueno, ahí se me... Muy bien. Bueno. Me voy a dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir pantalla. ¿Cómo dejo de compartir? Ya. Listo. Listo, ahí ya les voy a compartir. Listo, excelente. Sí, voy a tener el botoncito. Me dicen cuando ya lo estén visualizando. Sí, señor, listo. Sí, ya. Listo. Entonces aquí tenemos la implementación en código. Nosotros lo hicimos en Python. Entonces es como para darles un pequeño recorrido rápidamente porque ya estamos corticos de tiempo. Entonces acá tenemos la clase no tal cual como siempre la hemos utilizado, ya, pero ya en este caso pues no estaríamos utilizando punteros, sino los que tenemos hacia la izquierda y a la derecha, que sería para los nodos hijos. Manejaríamos una referencia a cuál es el nodo pariente o padre, por decirlo así, y cuál sería el tamaño del nodo como tal. Aquí tenemos unas funciones que es para devolver los nodos que tenemos a la izquierda, a la derecha, y aquí estamos utilizando una particularidad de Python que se llama property, que nos da paso para utilizar los setter y los getter, que son también pues muy conocidos en programación orientada a objetos. Y en este caso solo utilizamos los setter. Luego de eso declaramos la clase de árbol ABL, que aquí ya es donde empezamos con definiendo cuál va a ser el tamaño del árbol y cuál va a ser el nodo raíz. Tenemos una función que nos devuelve cuál es la raíz actual que hay en el árbol, una que nos valida si el árbol está vacío, validando pues la raíz si existe alguna, y ya esta primera función que es la que nos inserta como tal el primer nodo en el árbol. Tomando el primer caso de que si está vacío, nos inserta el primer nodo en el árbol y nos lo asigna como la raíz del árbol como tal y nos aumenta el tamaño. Y en la segunda tenemos la respectiva validación y recorrido del árbol, en la cual nos va a ubicar y a distribuir según las leyes que mencionamos anteriormente, si son menores los datos que el padre, van a la izquierda, y si son mayores van a la derecha. Entonces, hasta este punto, digamos que tenemos casi muy parecido a lo que es un árbol binario, que ya lo estábamos viendo en clase, pero la particularidad viene de aquí hacia abajo. Aquí tenemos una operación que es un poquitico larga, que es la del balanceo, y básicamente lo que se encarga es de ejecutar esta operación posteriormente después de cualquier inserción, en la cual vamos a hacer la lógica del factor de equilibrio que estábamos hablando anteriormente, para posteriormente decidir si la rotación se va a hacer a la izquierda, a la derecha de forma simple, o si se van a hacer rotaciones dobles, que aquí las tenemos identificadas en cada una de las líneas, y a esa rotación, que son unos métodos que tenemos más abajo, que ya se los voy a mostrar, debemos enviarle n, que en este caso n es el nodo que lo estamos definiendo por acá arriba. Entonces esa función utiliza estos métodos que tendríamos, que sería el giro a la izquierda, el giro a la derecha, el doble giro a la izquierda, el doble giro a la derecha, y por último tendríamos la impresión del árbol ABL ya organizado. Entonces aquí tenemos exactamente el mismo árbol que el compañero les estaba mostrando en papel. Cuando ya lo procedemos a ejecutar en el repli, ya nos va a imprimir el orden correcto del árbol correctamente balanceado. Para imprimir árboles hay varias formas de imprimirlo.
La más común es imprimirlo en orden, que es izquierda, raíz derecha. Hay otras que son post-order y pre-order, que también las vimos con los árboles binarios. Entonces, en este caso solo quisimos implementar la común, que es esta. Y aquí, a continuación, vemos las dos diferencias. Este es un árbol binario normal, común y corriente, en el cual vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Y este es un árbol binario en el cual vemos que tenemos los 4 niveles correspondientes. Entonces vemos que hay una respectiva diferencia de que los datos están en menos niveles, hay menos enlaces, que lo cual se traduce en más eficiencia a la hora de buscar datos, y más cuando es un árbol que es muy grande, y aparte de eso están correctamente distribuidos los nodos de una forma más equitativa, que es lo que llamamos balanceo. Y aquí el método de impresión que teníamos izquierda, raíz derecha, que sería 10, 15, 20, 40, sería primero el 10, luego el 15, luego el 20, luego el 40, luego el 80, luego el 40, luego el 70, luego el 80 y luego el 10. Ese sería la función de impresión estándar para los tipos de árboles binarios. Y listo, profe, pues hasta aquí esto sería toda nuestra exposición. No sé si de pronto algún compañero tiene alguna duda o algo que podamos aclarar. Muchachos, me parece muy bien, espectacular su exposición, muy bien hecha la exposición. No, pues yo de mi parte no tengo dudas, no sé sus compañeros que dudas tengan. No, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, muchachos. Nos quedarían faltando Segment Tree, nos faltarían 3 exposiciones. Segment Tree, el algoritmo de Dijkstra y emparejamiento de grafos. Henry Matthews, David Cañola. Hola, profe. Ya va a compartir pantalla. Perfecto. Yo creo que alcanzarían ustedes a exponer ahora y, bueno, antes que comience quisiera informarles algo. En la explicación de árboles, pues aprovechando que habían 2 grupos, hice algo diferente. Les expliqué a ustedes aspectos que no algunos aspectos, pues no muy relevantes, por ejemplo, las operaciones, que no se las expliqué al otro grupo. Y al otro grupo les expliqué de pronto algunas clasificaciones adicionales de los árboles que no las habían visto ustedes, para que por favor las tengan en cuenta, tengan presentes. Y en la página, en la plataforma, están los 2 videos, tanto el que vimos nosotros como el que vi con el otro grupo. Ya los pueden ustedes revisar. ¿Listo? Adelante, por favor. Listo. Ya se acordaba con el cemento, ya todo con el compañero Henry Matthews. Ya él va a empezar. Buenas noches a todos. Nuestro tema son los segmentos de los árboles. Los segmentos de árboles son una estructura de datos que sirve para la gestión de forma eficiente de consultas y la actualización sobre los intervalos de los arreglos. Un ejemplo común para la utilización de los árboles de segmento es el Range Minimum Query, que es decir, la consulta del mínimo valor del array en un intervalo. La idea básica de los segmentos de árboles es un árbol binario donde cada nodo contiene el resultado de aplicar la operación que queremos sobre un intervalo, segmento. La raíz del intervalo completo y los 2 hijos de cada nodo son los nodos correspondientes a los 2 subintervalos correspondientes a dividir en intervalo padre por la mitad. Entonces me gustaría explicar, por ejemplo, volver al anterior. Me gustaría explicar, por ejemplo, ese ejemplo aquí del árbol que tenemos. Ese árbol, por ejemplo, está dividido no por el mínimo valor entre ellos, sino por el índice. Esto no es una norma, pero sí es una ayuda que nos facilita mucho debido a que con el índice podemos encontrar el mínimo valor, pero al revés no llega a ser tan sencillo. Entonces, por eso es más recomendable el índice. Como vemos, aquí está dividido en valores de 0 al 7, que lamentablemente el compañero no puso esa tablita de los valores.
y entonces empiezan a dividir. Mientras que el índice 7 toma los valores de 4 a 7, el índice 1 toma los del 0 al 3. Y vemos cómo se dividen. Vemos que el índice 1 queda con el 0 y el 1, el índice 2 toma el 2 y 3, se vuelven a dividir hasta la mitad. Y al no poderse dividir más, llega a alzar el índice 0 con 0, 0 y 1 y 1. Mismo caso pasa en el lado derecho. A pesar de que esto es demasiado útil para encontrar los valores necesarios, no tiene la complejidad que puede tener el log-n, que es una forma para encontrarlos de forma mucho más compleja, pero otra forma que podemos utilizar para intentar que los segmentos sean más complejos es utilizar el OMN, que es una forma necesaria como para encontrar unos valores de mucho mayor tamaño, inclusive podemos dedicar casi infinitos. Por ejemplo, me gustaría explicar lo que pasaría tomando una intersección del 2 y el 6. Al tener esto, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar estos dos valores, vamos a buscar cuál es el mínimo y cuál es el mínimo entre estos dos. Entonces esto pasaría a ir al lado izquierdo y al lado derecho también, obviamente. Al lado izquierdo tendría el 0 y el 3. Al ir al índice 1 y al ir al índice 2, busca las opciones de lo que queremos buscar, que es la intersección 2 y 6. Al tener el lado izquierdo, no la información necesaria, lo ignora y se va al lado derecho. Ve qué información puede recopilar. Al tener el índice 2, la información necesaria debido al rango de la intersección, que sería el 2 y el 3, paramos ahí. Esta información se guardaría en el índice 1 de 0 y 3 y antes de llegar al índice 1 y 0 y 7 se compararía con la del lado derecho. En el lado derecho tendríamos el 4 y el 7. Esta información, al no estar necesaria en la intersección que estamos buscando, que repito, es el 2 y el 6, sería ignorada. Vamos al lado 7 y vamos al lado 5 de los índices. Algo que no pasa en el lado izquierdo debido a que no tiene la información necesaria de la intersección. Vemos que el índice 5 posee los números 4 y 5. Números que están permitidos en la intersección, entonces se pasarían a guardar en el 7. Acá hay un caso especial, ya que tenemos que el índice 7 sí posee el 6 de la intersección 2 y 6, más el 7 sobrepasa la intersección. Entonces pasaría lo mismo, se ignoraría ese valor y se buscaría y tener una información, alguno de sus hijos necesaria para la intersección. Iríamos al índice 6, que al ser 6,6 sí posee un factor necesario para esto. Entonces pasaría lo mismo, se guarda en el 7 y pasaría aquí. Aquí tendríamos dos índices, solamente puede pasar uno, el 5 o el 6. Para saber cuál es el que debe pasar, iríamos a la tabla, que otra vez, lamentablemente el compañero olvidó agregarla, y veríamos cuál es el que tiene el menor valor en este caso. En este caso sería el 5. Entonces pasaría el 5 a guardarse en el índice 7, y aquí, para resolver esto, tendríamos que ver entre el 1 y el 7, qué es lo que tienen guardados, cuál es el menor. En ese caso también sería el 5 el menor entre el índice 2 y 5, dando ese el resultado de la muestra, siendo 4 y 5 el resultado de la intersección del mínimo de estos. Pasa. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol. Para ampliar la exposición, nos queríamos mostrar otras formas de árboles que pueden llegar a aplicarse. Aquí está el árbol balanceado, que tal como se puede ver es un árbol que está balanceado si el nivel de cualquier hoja h es h menos 1. Al mismo tiempo que su nombre lo indica, existe su contraparte, el desbalanceado, siendo lo contrario, h más 1. Más cumplirían con la misma función, dado el diferente caso de sus niveles. Ya les dejo con el compañero que va a explicar otro caso de tipo de árboles y después pasará a explicar el código. El árbol rojo-negro es un tipo de árbol, es un árbol binario basado en una información de datos comparables. Aquí no se utilizan, pues no sé, los números que hay dentro del árbol, dentro de los nodos, no son tan relevantes, ya que este árbol tiene un criterio de búsqueda que cada nodo tiene un color tiene un color u otro dependiendo del valor.
Además, estos árboles, además de que estos árboles impuestos a los árboles binarios de búsqueda convencionales se deben satisfacer las necesidades para tener un árbol de estos válidos. Voy a hacer la explicación del código. Bueno, nosotros hicimos un código basado en la consulta de la consulta del valor mínimo en un árbol. Para consultar el valor mínimo, solo se consultan los nodos hoja, que son los de más abajo, basados en un árbol binario. Se comienza por importar pues, las librerías, la librería Math y System para un proceso futuro, que ya voy a explicar. Y al principio se crea la función del valor mínimo. Esta función también se va a necesitar más adelante, que simplemente va a comparar dos números y va a retornar el menor entre estos dos. Y también se da una función para obtener el índice medio. Esto ya que para comparar el árbol, esto va a separar la matriz, o sea, el árbol, la va a comparar en dos partes, va a ir dividiendo el árbol en dos partes para hacer comparaciones y sacar el valor mínimo. Acá abajo es la función para construir el árbol, para construir la matriz del árbol, perdón, lo de abajo, donde primero va a comparar el tamaño de este árbol, o sea, comparar primero el tamaño, que si el primer elemento, un momento, por favor, que si el primer índice y el final son iguales, simplemente va a retornar el elemento, va a retornar el arreglo con esa sola posición. De lo contrario, va a empezar a dividir, si son diferentes, va a dividir va a dividir el arreglo, y aquí va a ser una función recursiva. Como explicaron los compañeros, es una función que se llama a sí misma para operar. Y lo que va a hacer esta función recursiva es que se va a llamar para traer dos valores, para llamar dos valores del mínimo elemento, que aquí están. Y va a retornar uno u otro, dependiendo cuál de los dos sea el menor. Y ya retornar el árbol segmentado ya. Y aquí esta función de abajo, que es la de construir ya el árbol, es para ya crear el árbol y asignarle una memoria. Aquí se va a asignar una memoria, o sea, se va a asignar X como la altura. Va a utilizar, Enrique, todo. Va a utilizar o sea, X va a ser la altura, donde va a utilizar la librería Math para calcular esa altura. La verdad, yo no entendí muy bien por qué se utilizaba la función de logaritmo. Si me deja explicar en un momentico, si me deja hacerlo. Lo que pasa es que esta es una fórmula realizada para encontrar la altura, ¿cierto? La altura, recordemos que son la cantidad de niveles que tiene más 1, o se puede encontrar haciendo el logaritmo en base 2 del valor. Si usted hace, pues es como el coger de las ramas, lo que tiene en total, o de los niveles, básicamente del valor que tiene en la cantidad de los elementos que tiene el árbol en total. Porque recuerden, ¿por qué es el logaritmo en base 2? Porque recordemos que cada
cada uno de los nodos puede tener hasta 2 hijos solamente. Como puede tener hasta 2 hijos, entonces en el camino hacia abajo, dependiendo de la cantidad de nodos, que es el valor n, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en la cantidad, usted cuando le hace el logaritmo en base a 2 a n, el valor entero de este logaritmo a usted le da básicamente es como la cantidad de, sí, los niveles que puede tener en el árbol. Listo, profe, gracias. Entonces, y ya ese es el tamaño máximo que el árbol pues, el tamaño del árbol de segmento, que puede ser, pues, cuál dependiendo, pues, a los datos que tengamos acá. Eso también no es dinámico, ya que puede crecer, pues, dependiendo, pues, el tamaño del árbol. Y ya, con la memoria asignada, ya se llama a la función de arriba para ya plasmar este árbol, ya llenar la memoria con el árbol que creaba anteriormente. Y se retorna el árbol ya construido. En esta función ya es para encontrar el menor valor de ese segmento, donde va a verificar que el segmento haga parte pues que el segmento a buscar esté dentro del arreglo, o sea, que se encuentre en el rango del segmento. Donde va a preguntar de lo contrario, simplemente va a devolver el valor máximo del árbol, de la matriz, perdón. Y aquí otra vez vuelve a pedir vuelve a pedir para repartirlo en mitades, ya ahora con los elementos del rango, o sea, con el rango del segmento. Va a realizar la misma opción, la misma función de arriba, que es dividir el árbol en 2 para sacar el elemento mínimo. Y en esta función de abajo, de RMC, que significa retorno mínimo de consulta, o el elemento mínimo de la consulta, simplemente ya va a verificar que los rangos sean correctos. Si no es correcto, simplemente va a tirar inválido, que es, por decirlo así, un error, y simplemente va a retornar un -1 que se coloca en el resultado. Y ya también envía el valor ya al print, que está acá. Y ya simplemente aquí nosotros quemamos un arreglo, pues un arreglo ya hecho, pero pues ya puede ser cualquier árbol binario. Ya también le asignamos un número de elementos, que en este caso es n. Se construye el árbol ya en el main y simplemente se fija ya los índices, o sea, el rango de consulta. O sea, si empieza desde qué número va a ser, desde qué número desde qué índice hasta qué índice va a empezar la búsqueda. Siempre empezando pues desde 0 y hasta n menos 1, porque si no, suele dar error, ya que los arreglos se empiezan desde 0. Entonces aquí el ejemplo, pedimos que buscara el elemento menor en todo el arreglo. También podemos buscar. El elemento menor debería entregarnos 2 y, si lo voy a correr otra vez, está probándolo, nos debería dar 2. Y pues, en caso de que queramos buscar en un segmento más reducido, desde el elemento 3, que sería desde el 7 hasta el 11, pues el 7 debería ser el elemento menor. Ahí está. Y eso creo que sería todo. La exposición, no sé si hay alguna pregunta o algo. Muy bien, muchachos. Buena exposición. Ustedes al principio, iniciaron diciendo en dónde se pueden implementar este tipo de elementos, ¿cierto? Por eso pues no les voy a preguntar por eso. Pues sí, yo no tengo más dudas, yo no tengo preguntas. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna duda o alguna pregunta adicional. Bienvenida sea. ¿No?
Bien, muchachos. No, para mí pues fue muy clara la exposición. Ya pues yo no tengo más dudas, más preguntas. Les agradezco Listo. mucho. Pues muchas gracias por su atención. Con mucho gusto. Profe, de pronto agregar una curiosidad, Señor, ajá. que sería que en un principio los árboles de segmento no se crearon para programación, sino que se crearon para resolver dimensiones espaciales y en un problema prácticamente mayor enfocado a rectángulos. Pues buen aporte. Sí, señor, así es. Muchas gracias. Claro que sí. De hecho, pues como para toma de decisiones también, ¿no? Y sí, pues ya la implementación informática, pues muy útil, se hizo posteriormente. Exacto. De hecho, por eso les invito también en los videos, en el video pues de la otra sesión les explicaba sobre los otros árboles también, pues la estructura de un árbol en general. Y gracias, Kelly, por el aporte. Muy bien. Eso sí está. Pues, muchachos, muchas gracias. Entonces, los temas que faltan, quienes nos hacen falta para la exposición, lo dejaríamos pues para la siguiente sesión. Ya tenemos las 10 de la noche. Que nos quedarían pendientes. ¿Qué equipos son los que nos quedarían? Nos quedarían pendientes el algoritmo de Dijkstra, que sería Mauricio Lozano, Juan Guillermo Maya y José Monsalve, y emparejamiento de grafos, con Julián Correa, Valentina, Simón Jaramillo. Aunque Valentina, pues creo que se retiró, ¿cierto? Entonces, estos dos temas quedarían para la siguiente sesión de clase. Les quería comentar, entonces ya hoy hicimos el quiz. La idea es que nosotros en la siguiente sesión terminemos las exposiciones, terminemos de ver pues de pronto lo que nos hace falta de árboles y alcancemos a ver de grafos lo que se alcance a ver. Pero pues entonces en el jueves, el de la próxima semana, haríamos básicamente la evaluación final en 1 hora. Y en ese sentido de cosas, entonces si hay alguna implementación práctica que hay que realizar, se va a hacer muy corta, de manera que ustedes puedan hacer la implementación práctica y responder las preguntas en corto tiempo. Señor Joseph. Profe, nosotros pues, las exposiciones que hicimos hoy te las compartimos. Es que no me acuerdo muy bien la metodología de eso. Señor, recuerda que la codificación y las presentaciones deben estar en la plataforma. Ya les voy a indicar dónde rápidamente. Gracias por Profe, mientras tanto, ¿por qué el parcial en 1 hora? El parcial en 1 hora porque pues les va a hacer una implementación corta y hace falta que miremos algo de grafos. Pues si ustedes quieren que lleguemos hasta aquí, básicamente, entonces haríamos las exposiciones de ustedes y les daría pues les pondría un ejercicio para que más o menos hagan el parcial en las 2 horas del jueves. Ya. No, sigamos como vamos. Listo. Profe, una pregunta. Mañana más o menos a qué horas entonces estaría todo montado, las notas. Las notas, a primera hora de la mañana las tienen listas. Yo hoy me doy la pena hasta que acabe. Hasta que les tengan todas sus notas montadas. Por si hay alguna situación, si hay algún reclamo, de pronto alguna apreciación de parte de ustedes para que la podamos revisar. Profe. Señor. Además, aporto ahí que hasta el sábado hay plazo para hacer cancelaciones porque ya sabiendo las notas ya muchos tomarían decisiones. Claro, entonces, no, y es que por eso es que me pregunta. preocupa. Y quería pues tener pues las exposiciones de ustedes hoy a las que más hayamos podido también para tener las notas. Gracias, don William. Precisamente es por eso que pues lo había pensado también. No me acuerdo si es en talleres, creo que no, en talleres no está. En aspectos generales dice materiales de exposición. Muchas gracias, señor Joseph. Excelente. Sí, señor. Gracias. Dice en material de exposiciones. Correcto. En material de exposiciones en aspectos generales. Ahí es donde se debe suministrar la información. Listo, profe. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Joseph también. Joseph Monsalve, muchas gracias. Miren, aquí está. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Ahí les estoy compartiendo. Está en aspectos generales, material de exposiciones, por aquí es donde se deben suministrar los elementos. Miren que aquí dice, ¿no? La presentación o documento desarrollado y en el área de escribir texto, el enlace del algoritmo.
¿Listo? Entonces sí, me comprometo como les Profe, dije. pero lo sube nada más una persona. Sí, solamente uno, el que haya, pues el que tenga, sí, uno de ustedes. Solamente uno del grupo, por favor. Perfecto, profe. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, muchachos, perfecto. Entonces, no es más. Entonces sí quedamos así. Si ustedes están de acuerdo, que el jueves pues hagamos en una hora. Básicamente miremos lo que alcancemos a ver pues de grafos y de ahí en adelante ya haríamos la evaluación final. O quieren las 2 horas del jueves para hacer su evaluación final. Pero pues recuerden pues que no alcanzaríamos a ver lo que quisiera que viéramos pues por lo menos de grafos. Y sería otro tipo de implementación, la práctica. Profe, o sea, pues haciendo como un resumen en palabras un poco más coloquiales, sería, el martes haríamos las exposiciones, las Sí, que señor. faltan. Veríamos un pedazo de grafo y haríamos un parcial más corto, pero más sencillo para poder adjuntar todos los temas. Sí, yo no sé si pues dependiendo de lo que se demoren ustedes, lógicamente alcanzaríamos a ver alguna parte de... Lo que pasa es que hay unas cosas de árboles que nos harían falta. Varias las han aclarado con las exposiciones y eso pues es válido y era prácticamente lo que se trataba. Sobre todo pues algunos aspectos generales respecto a grafos. Sí, los que alcancemos a ver. Por eso les decía, hacer pues una clase también de parte de grafos en una hora del jueves y en la otra hora ustedes ya hacen el parcial. Sería más corta en la implementación del ejercicio, porque pues en preguntas teóricas serían las mismas, básicamente. Lo que cambiaría sería el ejercicio de implementación, que sería un ejercicio más corto para que se pueda resolver por ahí pues de 15 a 20 minutos más o menos. Es más, ustedes las preguntan tranquilamente, las resuelven por ahí en 10, 15 minutos. Don William. Profe, yo pensaría que evacuar un tema como grafos en hora y media no alcanza. Sería como, entre comillas, apotearlo. Sí, exacto. No y mermarle tiempo al parcial, pues en lo personal con las 2 horas he quedado cortico. Ahora para hacerlo en una hora yo creo que quedaría con más premura todavía y no, pues en lo personal no me daría. Hagamos una cosa. Me inclinaría más por las 2 horas del parcial. Totalmente de acuerdo con totalmente de acuerdo con don William. Entonces hagamos una cosa, pues hagamos una votación. ¿Qué les parece? Vaya pues a detener la grabación hasta ahí porque